Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta ahí dejamos la escritura, hermano. Ocupe su lugar, por favor. Muchas gracias. Vamos a ver en este día el tema: la copa de tu Getsemaní. ¿Cómo es el tema? La copa de tu Getsemaní. Quiero comenzar diciéndole que Getsemaní o Getsemaní significa lugar de el procesamiento del aceite o de las aceitunas, lugar de la molienda de las aceitunas o el proceso del aceite. Eso significa Getsemaní. ¿Por qué es importante este nombre y por qué nuestro Señor lo escogió? Porque allí fue donde la oración más célebre que nuestro Señor Jesucristo haya sido hecha, es que usted y yo la conocemos el día de hoy. Fue en el huerto donde se muele la aceituna, en Getsemaní, donde se procesa el aceite. Y esto tiene un gran significado espiritual. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor, orando, hizo esta oración que usted y yo, tal vez, muchas ocasiones, hacemos cada semana. No sé si 20 o 30 veces, pero esta misma oración elevamos delante de Dios muy frecuentemente. Señor, quítame esto que me está pasando. ¿Cierto o falso? Ninguno de nosotros quiere padecer, a ninguno de nosotros nos interesa sufrir. Y déjeme decirle, por allí anda una versión no bíblica que enseña que Cristo fue a la cruz para que tú y yo no fuéramos a la cruz y no sufriéramos. Y eso es una mentira. Eso es una mala enseñanza. Porque Cristo Jesús fue a la cruz para que tú y yo también fuéramos a la cruz. ¿Cómo? Se lo voy a explicar. Usted conoce esa escritura donde dijo Jesucristo, no lo dijo ningún apóstol ni ningún profeta, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ese asunto de que Cristo fue a la cruz para que yo no fuera a la cruz es una mentira. El Señor dijo en su palabra claramente: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. O sea, estaba diciendo el Señor: si ustedes quieren ser mis discípulos, sepan que van a sufrir. Es una mentira esa forma de evangelizar a las personas cuando de pronto alguien llega y le dice: si tú aceptas a Cristo, tus problemas se van a desaparecer. Eso es mentira. Antes aumentan.
¿Por qué? Porque el enemigo ya está en contra, porque no le salimos de las manos, porque está más molesto que al principio. Y por supuesto los problemas aumentan. Y ese asunto de que ven a Cristo y se acaban tus problemas es una mentira. Por eso cuando la gente viene a Cristo y los problemas aumentan, dice, me engañaron, esto no es cierto, porque le enseñaron mal. El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y hermano, yo creo que tendríamos que revisar la palabra para ser bien enseñados y no solamente aceptar lo que alguna persona nos trae de novedad. Pero mire lo que dice la palabra de Dios para afirmar lo que le estoy diciendo. Vamos aquí mismo al Evangelio según San Mateo, pero el capítulo 20, verso 20. Mateo 20, 20. Mateo 20, 20. Mire cómo dice la palabra de Dios del 20 en adelante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Esto muchas veces las personas no entienden qué quiso decir Jesús. Pero ellos dijeron, podemos. Pero no entendieron cabalmente lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo? ¿Pueden ustedes sufrir lo que yo estoy sufriendo y lo que voy a sufrir? A eso se refería el Señor cuando les dijo, ¿ustedes pueden beber el vaso que yo he de beber? Ellos dijeron, sí, sí podemos. Pero cuando empezaron a venir los problemas, muchos de ellos se alejaron de Jesús. Y en realidad, hermano, nosotros sabemos lo que dice la palabra, porque la palabra dice, el que quiera vivir piadosamente en Jesucristo padecerá persecución. ¿Qué quiere decir eso de piadosamente? Bueno, el que quiera vivir obedeciendo, eso es exactamente la interpretación. El que quiera vivir obedeciendo a Jesucristo padecerá persecución. Desde allí ya son problemas. No está diciendo la palabra, usted va a estar debajo de un palmar, le van a servir una bebida helada y usted descansando a la sombrita. No, no dice eso. La palabra dice, si alguien quiere obedecer a Jesucristo fielmente, lo van a perseguir. Porque el infierno se va a levantar contra él, porque el infierno va a manipular a las personas y las va a poner contra él o contra ella. No es un asunto de descanso el vivir obedeciendo a Jesucristo. Por eso dijo el Señor, ¿ustedes pueden beber la copa que yo bebo? Los discípulos dijeron, sí, podemos. Bueno, algunos no pudieron y se fueron. Los demás siguieron. Pero dirá usted, entonces venir a Cristo significa sufrimiento, parte, pero también significa vida eterna. Porque le voy a enseñar algo que viene en la palabra de Dios y que muchas veces lo leemos, pero no lo captamos cabalmente, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Mire, pero antes necesito explicarle esto. El enemigo de nuestras almas, él dice que es mentiroso, dice la palabra que es mentiroso, pero también es ladrón. Y déjeme decirle algo, el enemigo de nuestras almas no le cabe en su mente que él tenga que esforzarse para algo o tenga que
pagar un precio por conseguir lo que quiere. No, no lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es ladrón. Usted puede acumular un dinerito, una fortuna, y el ladrón, mire, en 5 minutos se lo quita. Y no le costó lo que a usted le costó. Usted sí se esforzó trabajando, usted se esforzó cuidando, absteniéndose tal vez, y usted tuvo una economía. Pero el ladrón no le costó nada. Tal vez 5 minutos y nos quitó el recurso. El enemigo así es, está acostumbrado a que las cosas no le cuesten nada. Por eso cuando él ve que a nosotros nos cuesta alcanzar la vida eterna, dice, yo se los voy a echar a perder. Porque el ladrón nos quiere robar la vida eterna. No para que él la disfrute, no puede. Sí la va a disfrutar, pero en condenación, tal vez ni disfrutar sea sufriendo, sea padeciendo. Pero como es ladrón, él está esperando robarnos lo que Dios quiere darnos. Nos ha robado la economía. Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde mucha gente no está acostumbrada a que las cosas les cuesten. Usted puede mirar en televisión un anuncio donde le prometen que usted va a adelgazar sin ejercicio y sin dieta. ¿Cierto o falso? Pero usted cómpreme el Abdominator. Usted compra el Abdominator y no le sirve para buena la cosa. Sin dieta, sin ejercicio, el Abdominator, mire, solo fue una venta. Pero porque la gente está acostumbrada a las dietas milagro. Pues sí, se come una torta ahogada, un refresco de 1,5 litros y pues a esperar el milagro que no aumente de peso. Pero eso no sucede en la vida real. Las cosas cuestan. Las personas quieren tener unción de parte de Dios en las iglesias, pero no quieren orar, quieren que de la noche a la mañana suceda todo. Las iglesias quieren crecer, pero no quieren evangelizar. Las cosas cuestan. La gente quiere que le vaya bien en la economía, pero no quiere diezmar. Las cosas cuestan. Y las bendiciones de Dios están condicionadas. Pero el diablo, como es mentiroso, él quiere robarnos las bendiciones de Dios, pero no para disfrutarlas, sino para vernos sufrir. Y cayó en uno de los peores errores que él puede caer. Mire, vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 7, por favor. 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Mire cómo dice la palabra allí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire cómo es la palabra de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quién es? Para nosotros, para nuestra gloria, dice la palabra. Vamos a seguir leyendo en el 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y en este error cayó el maligno. Él dijo, si logro llevarlo a la cruz, está derrotado. Si logro que le quiten la vida, está aniquilado. Lo que nunca imaginaba es que la palabra ya dictaba, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo estaba experimentado en ser quebrantado por Dios. Lo hacía siempre, oraba demasiado, la gente lo menospreciaba y no se molestaba. Iba agarrando experiencia en el quebranto, pero era también varón de dolores. Todo lo que sufría, todo lo que necesitaba y no tenía, él lo aprendió a asimilar sin queja.
estaba acostumbrado al dolor y al sufrimiento, cosa que a muchos de nosotros tal vez nos haga falta, porque detrás de ese sufrimiento está nuestra victoria. Dios nunca va a permitir que usted y yo suframos, sino para después de ese sufrimiento darnos una victoria, como Él la tuvo. Él es el camino, Él nos enseñó cómo, y Él por medio de la cruz obtuvo su más grande victoria. Dice la palabra, se le dio un nombre, sobre todo nombre, pero como el diablo está acostumbrado a que las cosas no le cuesten, un día quiso tentar a Jesús. Mateo 4:8. La palabra dice que el tentador se le apareció y le dijo, mira todas las ciudades de la tierra. Yo te las doy. Tu padre no te las quiere dar porque es anticuado. Estoy agregando palabras que no dice la Biblia, pero que sí las pensó el maligno. Porque como a él no le cuestan las cosas, él dijo, yo te las doy, a mí qué me importa. Pero una cosa te pido, póstrate y adórame a mí. A tu padre ya no, ahora adórame a mí. Y como a él no le costaron las cosas, dijo, yo las regalo. Pero Jesús dijo, no, porque aunque me cuesten las cosas, yo voy a hacer lo correcto, porque así es como voy a obtener mi victoria. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y si le tengo que servir dando mi vida le sirvo. Al Señor mi Dios adoraré y solo a Él voy a servir. Y triunfó en la cruz del Calvario, pero le costó. Aquí vemos en el encabezado cómo Él mismo dijo, si se puede, que sea de otra manera. Pero al final, reconsiderando, retomando el valor que siempre ha tenido, dijo, pero no se haga como yo quiero, que se haga como tú lo estableciste. Y ahora, como Dios lo ha establecido, muchas de las victorias nuestras, hablando espiritualmente, vienen después de un quebranto, de un sufrimiento. Y si no, pregúntele al rey David. Cómo después de haber atravesado por la cueva de Adulam, por estar desechado del pueblo, desechado de los gobernantes, se fue a refugiar en una cueva como malhechor y luego lo persigue el rey para quitarle la vida. Y eso fue antes de que Dios lo llevara a ser rey. Y ya tenía la promesa de que iba a ser rey. Pero antes de llegar a ser rey, tuvo que ser despreciado, perseguido y a punto de ser aniquilado por el rey Saúl. ¿Y qué me dice de José? Tantos años, menospreciado por sus hermanos, culpado de atentado contra una mujer que no fue cierto, cárcel por esa razón, injustamente, el olvido de uno de sus compañeros de cárcel cuando le hizo el favor de interpretar los sueños, y al final, después de todo ese sufrimiento, lo que Dios hizo fue que lo transformó en gobernante de Egipto. ¿Y qué me dice de Job? Mire lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de Job. Vamos a ver lo que dice el libro del apóstol Santiago 5:11. Santiago 5:11, por favor, vamos a leer lo que dice ahí la palabra. Mire cómo dice. He aquí, tenemos por bienaventurado. Mire cómo opina el Señor, cómo opina la palabra de los que sufren, de los que padecen dolor por alguna causa, por alguna razón. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Por qué bienaventurados? Porque después de ese sufrimiento viene la victoria que Dios ha planeado. La victoria que Dios ha preparado. Pero a nosotros no nos gusta sufrir, hermano. ¿A quién le gusta sufrir? A mí no. Pero debo de entender que muchos de esos sufrimientos son planeados, permitidos por Dios para hacerme bienaventurado. Y mire cómo habla la palabra del Señor de Job. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto
el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Mire, pone el ejemplo de Job y lo compara con el ejemplo de Cristo. Como diciendo, vean cómo sufrió Job y cómo sufrió Cristo. Pero señala algo muy importante, diciendo, vean qué paciencia tenía. En medio del sufrimiento, lo que le ayudó fue el fruto que da el Espíritu Santo, que se llama paciencia. Job venció por su paciencia. Nuestro Señor Jesucristo venció por su paciencia. Y nosotros, estando en medio de un problema, lo que debemos de tener es paciencia. Porque Dios, escuche bien, Jesucristo dijo, yo soy principio y fin. Él dijo, yo soy alfa y omega. Y si alguien dijera, oiga hermano, ¿y entre medias qué hay? No lo sé. Lo que sí sé es que el principio de tu sufrimiento, el Señor lo ha visto. Y el final de él, como a Job y como a Cristo, va a ser victorioso. Vas a ser más que vencedor. Porque Dios no va a permitir, dice la palabra, que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Nos va a dar la victoria. Solo es un momento, solo es pasajero. El sufrimiento para usted y para mí viene a ser una victoria, porque Cristo nos enseñó cómo era ese asunto. Solo que hay un problema para nosotros. Y esto lo vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 19. Ayúdeme por favor a buscar esa escritura, Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19, mire cómo dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, siguiente, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y vea esto es de su carne. ¿Qué está diciendo allí la palabra de Dios? Que la palabra de Dios, recuerda usted que dice que cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y ya no había separación entre el lugar santísimo y cualquier ser humano. ¿Y cuál era el velo que estaba allí? El cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo fue entregado en sufrimiento y en sacrificio, entonces el velo se rasgó. ¿Y qué me está diciendo el Señor a mí entonces? Que la carne mía viene a ser como ese velo de Cristo, que me impide poder tener esa comunión con el Espíritu, que me hace tener paz, paciencia, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, los frutos de que se rompa ese velo, que se quite de en medio mi carne, los estorba mi carne. Si yo quito mi carne, rasgo el velo, permito que entonces los frutos vengan y entonces tengo el camino abierto al lugar santísimo. La comunión con el Espíritu Santo está dispuesta y está abierta, pero quien tiene que poner su carne para que se rasgue, soy yo. El ser humano en su carne tiene el peor enemigo, el peor estorbo para Dios, pero cuando decide sacrificar su carne, porque las obras de la carne son contra el espíritu, los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Cuando el ser humano decide quitar a la carne de en medio y obedecer los deseos del espíritu, entonces se abre el camino amplio delante de la presencia de Dios y puede fluir la gloria y la presencia de Dios en nuestras vidas y no importa lo que estemos atravesando, sabemos que no importa cómo empezamos. De hecho, Eclesiastés lo dice claramente, Salomón en su sabiduría, Dios le dio esta inteligencia de entender que es mejor el fin del negocio
que el principio del negocio. Y Dios nos hace entender a nosotros, es mejor el término de la prueba que el inicio de la prueba. Es mejor el fin del dolor que el principio del dolor. Si estamos iniciando algún problema, algún dolor, alguna enfermedad, alguna necesidad, sepa usted que tiene promesa de Dios que le hace entender que es mejor el final de ese problema. Y será bendición para usted, porque esa fue la victoria que Cristo obtuvo. Y venció para usted, y venció para mí. Por eso el tema se llama la copa de tu Getsemaní, porque tú la estarás experimentando y nadie más. Solo tú es quien tiene la victoria a través del dolor que estás atravesando. No sé cuál sea el dolor que estemos atravesando cada uno de nosotros, pero sé que existe. No sé el problema que estemos nosotros enfrentando, pero sé que existe. Solamente déjame decirte, eso Dios lo permitió para que obtuvieras una grande victoria. A Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. A ti la palabra del Señor promete darte una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito. Porque ya te llamarán más que vencedor. Y ahora tendrás un trato directo con tu Hacedor y Señor Jesucristo, que te llamará como Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.